Y esta historia comienza con nuestra protagonista Alisa, una joven mitad rusa y mitad japonesa que asistía a la escuela Seirei, siendo la chica más popular de aquella escuela por su gran apariencia que destacaba su belleza, su actitud frívola con todas y su forma tan delicada de ser, cosas que la convierten en la diosa de su escuela, por lo que un día entrando al colegio iba caminando normal hasta que se cruza con un chico quien se presenta como Ando de segundo año, quien le dice que su hermana le había estado hablando bastante de ella y quería saber si después de las clases la puede invitar a almorzar. Nuestra protagonista lo rechaza con un directo y seco no, lo que lo sorprende, pero él no se da por vencido, así que le dice que se pueden pasar sus números y chatear más tarde, pero ella le responde que no lo quiere hacer ya que no le interesa en lo más mínimo, y si no necesita más pues se retirará, dejando a todos los demás sorprendidos de cómo lo rechazó con tanta frialdad y sobre todo al chico más popular del colegio. Pasados unos minutos, ella llega al salón donde saluda a Kuse, un chico desinteresado de los estudios, fan del anime y los juegos gacha, siendo la única persona con la que Alisa habla. Ella lo saluda, pero él estaba dormido, por lo que le termina pateando el puesto para despertarlo, saludándolo nuevamente y le pregunta si se desveló otra vez viendo anime. Este le dice que se durmió a la 1 de la madrugada, pues a esa hora terminó de hablar de anime con su amigo, mientras que ella le responde que se le hace patético el hecho de que se desvele hablando con su amigo sobre anime y luego llega al colegio a dormir, agregando que eso era algo bastante tonto, y el chico le dice que es lo que le apasiona y si eso es estar loco pues lo sería felizmente. Nuestra protagonista le dice que no tenía remedio, de modo que el chico dice que se despertó con el pie izquierdo mientras bosteza del sueño que tenía. Nuestra protagonista le dice algo en ruso llamando su atención y le pregunta qué es lo que le dijo, pero ella solo le responde que lo estaba llamando tonto. Eso lo ofende, pero comienza a buscar en su cuaderno de química y como no lo encuentra le pregunta si le podía prestar el de ella. Nuestra prota le dice que sí, de modo que este se apega bastante a ella y minutos más tarde ya en la clase él estaba bostezando nuevamente, por lo que nuestra protagonista le pega con el esfero haciendo que este se queje y levante la mano, cuando el profesor justo estaba preguntando por algo, por lo que él le pide que le dé la respuesta a sus compañeros. El chico no sabe qué hacer, así que mira a su compañera y esta le señala una respuesta. El chico la dice sin pensar, pero era incorrecta. Luego ella le daba la respuesta correcta, por lo que él le reclama porque él primero le había dado la respuesta incorrecta. Ella niega juguetonamente esa afirmación mientras le dice algo nuevamente en ruso, así que este le pregunta qué es lo que le estaba diciendo, pero ella solo le dice que estaba diciendo que era un idiota, dejándolo muy pensativo y se pone algo nervioso porque entiende todo lo que ella dice en ruso, porque de pequeño vivía con su abuelo y cerca vivía una chica rusa con la que él pasaba la mayor parte del tiempo y ahora sabe hablar el idioma con fluidez, así que entendió que ella le dijo bebé adorable. Luego de unos minutos, Kuse estaba almorzando con sus amigos y en este momento llegan las chicas del consejo que todos admiran, ya que las integran las más lindas del colegio. Uno de ellos le dice a Kuse que es afortunado de ser el amigo de Alisa, ya que es el único con el que ella habla, pero son interrumpidos por Yuki acompañada de Alisa. Yuki le pregunta a Kuse si se pueden sentar con ellos, algo que se aceptan y al momento sus amigos se retiran porque ya terminaron de comer, así que quedan los tres solos y Yuki comienza a hablar con Kuse sobre el consejo, lo que extraña a nuestra protagonista, por lo que les pregunta si se conocen. Yuki les dice que son amigos de la infancia ya que desde pequeños estaban siempre en el mismo jardín. Eso la sorprende y horas más tarde Shou se despide de ellos y se marcha. Entonces nuestra protagonista le dice a Kuse que le sorprende que tenga amigas. Este le responde que lo ofende ya que tiene una, señalándola a ella, y le dice que se acordó de que tiene que hacer algo en la sala de juntas del colegio, por lo que se marcha rápidamente sonriendo a las espaldas de Kuse. Al día siguiente el chico se levanta temprano, de modo que es el primero en llegar al salón ya que le tocaba los deberes junto con Alisa, pero como ella no había llegado termina haciéndolo solo. Minutos más tarde llega nuestra protagonista, quien se sorprende de verlo allí tan temprano y el chico se acerca a su puesto percatándose de que se había ensuciado la mochila, así que le pregunta si había pisado un charco, pero ella le responde que no es tan despistada como él, aunque fue un vehículo que le lanzó bastante agua mientras ella se quitaba una de las medias. Él se avergüenza al verla así, por lo que decide mirar hacia otro lado, algo que nuestra protagonista nota por esta reacción que tiene, así que le pide que le traiga una de sus medias que estaba en el casillero. El chico lo hace, pero al intentar entregárselo ella le pide que se la ponga, agregando que es una recompensa para él y sabe que no sería capaz, pero el chico se tranquiliza después de escuchar esto y se arrodilla, levantándole el pie, poniéndola algo nerviosa y se comienza a mover, mientras que él termina de ponerle aquella media, pero su mano se resbala y se va a un lugar indiscreto. Entonces ella lo patea fuertemente haciendo que caiga de espaldas y sale corriendo.
Unas horas más tarde, Kuse se encuentra a Lisa en el pasillo, por lo que se le acerca, pero ella lo llama fetichista de piernas en ruso, lo cual lo ofende, aunque decide ignorarlo y le pide perdón por lo que pasó, ya que esa no era su intención. Ella también se disculpa por haberlo golpeado y le pregunta si su cuello estaba bien, mientras trata de tocarlo para revisar que estuviera en buen estado, pero él se pone nervioso de que lo quiera tocar, por lo que se aleja un poco y le responde que sí, agregando que también le quería agradecer por darle una buena vista. Ella se extraña de lo que dijo, entonces pregunta si la vio y este trata de hacer una broma, haciendo una reverencia mientras le daba las gracias por aquella gran vista, lo que la avergüenza demasiado y termina dándole un golpe en la cabeza, poniéndose a correr mientras le grita en ruso que ojalá muriera, pero él sale detrás de ella para disculparse, aunque se da cuenta de que era muy ágil y se le dificulta alcanzarla. 10 minutos más tarde, los dos estaban bastante cansados, pero el chico se disculpa con ella por lo sucedido. Nuestra protagonista le dice que no debería preocuparse y que también tiene una parte de la culpa, así que él aprovecha ese momento y se arrodilla ofreciéndole una bebida, mientras le dice que es una ofrenda que le trajo a su reina. Nuestra protagonista le dice que esa es una muy mala actuación, pero él le responde que compró esa bebida porque sabe que le gusta, ya que la toma la mayor parte del tiempo. Eso la sorprende, pero le pregunta en ruso si quiere un sorbo. ¿A ti хочешь? El chico pregunta qué dijo mientras piensa que esa pregunta es para tener un beso indirecto. Ella dice que comentó que estaba en dulce, agregando que él no sabe lo que decía en ruso y el chico solo piensa en cómo reaccionaría ella si supiera que sí lo entiende todo. Al siguiente día, Kuse va al almacén donde Yuki le pidió que fuera. Al llegar, él pregunta qué es lo que quiere y ella le dice que debería ser más educado y debería saludarla con cariño. Él hace esto y en ese momento justo pasaba Lisa, que les dice que se llevan muy bien. El chico se avergüenza y la saluda, pero le pregunta a Yuki si lo llamó para que las ayudara a organizar aquel almacén. Ella le responde que sí, por lo que se ponen entonces a organizar. En un momento, la chica le pide que le ayude a bajar unas cajas de un lugar muy alto, por lo que al bajarlas se percata de que eran juegos de mesa y se ponen a hablar sobre aquello, hasta que Alisa los interrumpe diciéndoles que dejen de hablar y que trabajen más. Ellos se disculpan poniéndose a organizar todo, pero entonces se le escucha como la chica le pide que le dé atención, agregando que quiere que él vaya, pero él no lo entiende. Esto lo deja un poco nervioso y después de haber organizado llega el director de la junta con un aura imponente, saludándolos y les dice que les sorprende que hayan acabado tan rápido. Yuki le dice que terminaron rápidamente gracias a la ayuda de Gusue, el cual se despide de ellos, pero el director lo detiene saludándolo y presentándose como Kensaki, director de la junta directiva del colegio, diciéndole que ha escuchado mucho sobre él y se siente mal dejando que se vaya con las manos vacías, así que lo invitaría a cenar. El chico le dice que no era necesario, pero Yuki le dice que debería aceptar, ya que en la casa no tendría la cena lista. El director le pregunta cómo sabe tanto de la vida de Kuse y ella le dice que son amigos de la infancia, por lo que tiene un vasto conocimiento de su vida, de modo que Kensaki les dice que ellas también pueden ir, de modo que Kuse también acepta. Unas horas más tarde, después de terminar el colegio, los cuatro estaban en un restaurante de lujo, ya que es de la familia de Kensaki, donde este les comienza a platicar a Kuse que le gustaría que él se una al consejo estudiantil. Kuse le dice que en la secundaria se encargó de esto y no quiere tratar más con ese tema, pero Yuki se entromete y lo comienza a elogiar, lo cual sorprende más a Kensaki, mientras que Yuki le dice que quiere que vuelva a ser su vicepresidente. Este le responde que no quiere y de todos modos ella ya tiene un puesto asegurado. Kensaki le dice que eso no es del todo cierto, ya que Alisa también se iba a lanzar de candidata, algo que los sorprende, y minutos más tarde, fuera de aquel restaurante, Kensaki se despide de todos y se va con Yuki por un lado, diciéndole a Kuse que acompañe a Alisa, así que de camino a casa, Kuse le pregunta si de verdad se iba a lanzar a la presidencia. Nuestra protagonista le responde que sí, pero entonces se despide de él, ya que debería tomar otra dirección. Al llegar a casa, Kuse mira unos zapatos en la entrada de su casa, por lo que sospecha de quién es, y al llegar se da cuenta de que Yuki estaba en su sofá y le pregunta por qué estaba allí. Ella le responde que estaba leyendo un manga y comienza a conversar sobre este, hasta que él pregunta por qué tiene que fingir que ella es su amiga de la infancia en vez de decir que es su hermana. La chica le dice que no tiene nada de malo, ya que es la verdad, porque son amigos desde la infancia. Este no reclama nada y se va a dormir, mientras que ella lo levanta en la mañana siguiente montándosele encima para molestarlo. Así que al cabo de algunas horas ya estaban en un centro comercial y saliendo del cine, dirigiéndose hacia un almacén donde él le pregunta si ella también vio que los estaban observando. La chica le contesta que tiene un sexto sentido que le avisó y había estado viéndolos desde hace un rato, por lo que entonces ella se gira y saluda a la persona como si fuera una coincidencia, pero Kuse la iba a detener hasta que se da cuenta de que Alisa era quien los estaba siguiendo. Ella le dice que los vio por casualidad hace poco, aunque no sabía cómo acercarse. Yuki le pregunta qué estaba haciendo allí y Alisa
Alisa le contesta que fue a comprar ropa, de modo que Yuki le pregunta si ya había almorzado y si le gustaría ir con ellos a un restaurante. Ella dice que no había comido y que sí le gustaría ir, pero Kuse dice que es mejor que vayan a otro restaurante si van a ir con ella, por lo que Alisa le pregunta qué tiene de malo que fueran aquel que planeaban ir. Kuse dice que es un restaurante de solo comida picante y aún así ella no le ve problema. Así que después de unos minutos estaban frente al restaurante, donde ella se queda impresionada por la apariencia que tenía y se lo replantea, pero decide entrar y al momento de hacer el pedido no sabe qué pedir, ya que todo se ve bastante picante. Pero entonces Kuse le señala la comida menos picante del lugar, diciéndole que es mejor probar algo suave si es su primer vez. Ella le daba la razón y los tres terminan pidiendo el mismo plato, así que mientras le traen el pedido, Alisa le dice a Yuki que viene vestida de un modo muy masculino. Ella le responde que eso es porque no hay clases, entonces quiso variar, mientras que Alisa al escuchar eso mira disimuladamente a Kuse, algo de lo que Yuki se percata, por lo que le dice a Alisa que ella ese día se levantó con Kuse y se acostó en la cama con él en la noche, y como estaba allí le prestó una de sus camisas. Alisa voltea a ver a Kuse enojada preguntándole qué significaba eso, pero él le dice que solo llegó a su casa y saltó a su cama, aunque no es nada más, aunque su conversación se ve interrumpida por el mesero quien les traía los platos, que dejan completamente impresionada a Alisa, ya que trae chile por todos lados, así que ellos comienzan a comer de una vez, de modo que ella también se anima a hacerlo, pero después de probar no puede creer que pueda comérselo, mientras dice que está sufriendo en ruso, por lo que Kuse le pregunta si estaba bien y ella le responde que sí y que había dicho que estaba delicioso en un tono arrogante, aunque Yuki aprovecha esta oportunidad para molestar aún más preguntándole qué tal estaba su sopa. Ella le contesta que estaba delicioso y la chica le dice que le alegra que lo disfrute, agregando que todos los que vienen a comer a ese restaurante le echan un poco de lágrima del diablo para que quede un poco aún más picante, por lo que le pregunta si quería echarle de aquello. Nuestra prota accede a echarle con un poco de nerviosismo, pero en ese momento Kuse se da cuenta de que su hermana lo estaba haciendo a propósito, por lo que le pregunta a Alisa si de verdad lo quería hacer. Ella le responde que un poco de esto no la mataría, de modo que entonces termina agregándolo, pero después de ponerle esto al caldo y probarlo, comienza a sollozar y a quejarse en ruso, aunque no lo termina soportando más y salen del restaurante. Kuse le pregunta a Alisa si quería un helado y ella se estremece del nerviosismo, pero se acepta, así que luego de algunos segundos ya estaban comiendo helados. En ese momento el chico aprovecha para preguntarle por qué quería ser presidenta. Ella le contesta que es porque lo quiere y no necesitaba más motivos, pero el chico le insiste preguntándole si ya tiene acompañante, ya que eso es lo que piden. Ella le dice que no lo tiene aún, pero conseguiría a cualquiera, diciendo en ruso que quiere que sea él. Esto lo sorprende, aunque le pregunta por Yuki. Él le dice que se fue a comprar algo, así que Alisa aprovecha para preguntarle si tiene algo que hacer más tarde. El chico le responde que no, preguntándole si quiere ir a retomar sus compras, pero ella le dice que quiere que la acompañe. El chico le dice que eso es algo íntimo de las mujeres, algo que termina avergonzando a nuestra prota, pero le pregunta si de verdad era así, pero el chico le recuerda que ya no tiene amigas con quienes ir de compras, de modo que le dice que la acompañará. Así que minutos más tarde, nuestra prota estaba escogiendo la ropa para probarse y se pone a pensar que él no cree que sea capaz de ser presidenta, por lo que decide que le mostraría que sí es capaz, así que segundos después de cambiarse sale y le pide su opinión. El chico se asombra de lo linda que estaba, pero dice que es muy bella y define más su elegancia. Esto la halaga aún más y nuestra prota se queda sorprendida con esta reacción, diciéndole que le mostraría otro más que tiene guardado, aunque al cerrar la cortina se avergüenza de lo que había dicho, pero se alegra mucho de que él le dijera esas palabras, mientras que el chico se pregunta cómo fue que llegó a decirle aquello, muriéndose de vergüenza. Después de esto, ella comienza a desfilarle más ropa, ya que él la llena de muchos elogios, hasta que se da cuenta de que escogió un traje que se ve muy atrevido, pero aún así decide mostrárselo, y al salir le pregunta qué tal estaba, aunque el chico ya estaba con su hermana y ambos le dicen que era muy atrevido, de modo que ella se avergüenza tanto que se esconde rápidamente y le pide a la tierra que se la trague en ruso, por lo que minutos más tarde los tres estaban en el tren de camino a casa, aunque ellos se despiden de Alisa y le dicen que se verían el lunes, interrumpiendo su pensamiento ya que venía lamentándose de haber probado aquella ropa, pero ella se despide igualmente, aunque se percata de que ellos se bajaron en la misma estación. Luego de unos minutos, Alisa llegaba a su casa, donde su hermana la recibe y le pregunta qué tenía, pues la ve muy triste. Nuestra protagonista le responde que no tenía nada, pero su hermana le dice que no le puede mentir porque la conoce, entonces debería decirle qué es lo que tiene. Nuestra prota le dice que solo era que se vio con Kuse y su amiga de la infancia, de modo que su hermana le dice que se trataba de él, ya que siempre se pone nerviosa cuando se trataba de este chico. Nuestra prota le dice que son solo amigos, pero su hermana la contradice y le pregunta cómo fue que se hicieron
hicieron amigos y ella odiaba a los vagos, por lo que nuestra prota le comienza a contar que hace 6 años en su país natal, en Rusia, en un trabajo de colegio les dejaron de tarea hacer una investigación de forma grupal, en donde tenían que investigar las labores que se cumplían en los diferentes almacenes, y el mejor grupo obtendría un premio, por lo que se repartieron los lugares y ella al día siguiente salió temprano y comenzó a anotar todo, pero al pasar de los días nuestra protagonista pidió sus partes a los demás y uno de ellos le dijo que no lo había hecho y que debía relajarse, ya que después de todo todavía les quedaba una semana y el trabajo era muy sencillo, pero ella le dijo que tenía que entregar su parte porque es difícil agregarlo a los que ya estaban hechos, mientras que el chico solamente decía que le prestaba demasiada atención a esto, por lo que entonces comenzaron a discutir al punto que le tocó a la profesora intervenir, y una semana después aquella profesora le informó a la clase quiénes habían sido los ganadores, haciendo que Alisa se decepcione de no haber podido ganar, por lo que se resigna pensando que nadie tenía el mismo esmero y capacidad que ella, así que debería hacer todo sola, y después de algunos años fue que Alisa se encontraba en Japón en una prestigiosa escuela, donde al entrar se percató de que había un compañero de clases a su lado que sin importar el ruido que había seguía durmiendo, por lo que entonces lo levanta diciéndole que empezaron las clases y este se despierta presentándose como Kuse, pero al pasar de los días se fue percatando de que era un chico demasiado vago, lo cual la fastidiaba, aunque luego de varias semanas se estaba acercando el festival de verano, donde tenían que hacer la atracción del miedo, pero no contaban con el suficiente orden y tiempo, por lo que después de varias horas todos se van, aunque Alisa era quien se quedaba a trabajar más, escuchando a todos los demás decir que no había que tomárselo tan en serio, pensando que otra vez ella era la única que se esforzaba. Justo en ese momento Kuse entró a Laura diciéndole que sabía que estaba allí, pero podría irse a casa ya que él consiguió un permiso para quedarse en la noche y los del club de costura les ayudarían con los disfraces, algo que la sorprendió, pero además el chico agrega que ya no debería hacerlo sola, por lo que ella le dice que al participar tiene que ser una buena atracción y no quiere que sea una que esté a medio hacer, agregando que a ellos no les importa tanto como si lo hace a ella, pero por esa razón quiere que todo sea perfecto. Kuse le responde que se estaba esforzando donde no debía y una sola persona no podía hacer una atracción, por lo que debe buscar cómo motivar a los demás. Nuestra protagonista se enoja por lo que se despide y él también lo hace, aunque ella se va pensando qué fue lo que le pasó a Kuse, mientras que los chicos se quedaron y avanzaron. Unos días más tarde todos se ponen de acuerdo para quedar y colaborar. Justo allí es donde ella se da cuenta del control que fomentó Kuse, quien motivó demasiado a los demás. El día del festival fueron la mejor atracción, por lo que entonces decidieron celebrarlo con un baile en la noche, donde Alisa se encontró con Kuse y se acerca para pedirle perdón, ya que él tenía razón y ella solo estaba siendo egoísta, pero fue gracias a él que pudo disfrutar del festival como se debía. El chico le responde que solo movió unos pocos papeles y no trabajó tanto como otros, mientras que nuestra protagonista le dice que se sigue sintiendo en deuda, por lo que pregunta qué quisiera. El chico le dice que conoce de una tradición rusa donde se ponen apodos, por lo que él le quiere poner un sobrenombre. Nuestra prota le dice que podría llamarla Alisa como la llama su familia, algo que al chico le pareció bien, pero entonces son interrumpidos por unos chicos que le piden a Alisa salir a bailar con ellos y hasta se le declaran, algo que la agobia, y en ese momento Kuse les dice que no puede porque ella ya estaba con él, tomándola de la mano y llevándola hasta donde estaban bailando el resto, despertándole un sentimiento que no había sentido nunca cuando estaban caminando. Al día siguiente el chico estaba durmiendo, pero se levanta y se percata de que ella lo estaba mirando mal, por lo que le pregunta por qué lo miraba así. La protagonista le dice que es basura mientras le decía algo en ruso. Desde ahí fue que comenzó a hablarle bonito en su idioma, por lo que su hermana le dice que fue así como se terminó enamorando de él, pero nuestra protagonista le dice que solo son amigos. Al día siguiente, Kuse estaba en la oficina del consejo estudiantil, donde conoce a Masha, la hermana de Alisa. Él le pregunta a Kensaki si lo necesitaba, y este responde que necesita que acompañe a Masha a comprar unas cosas, ya que Sou no se encuentra. Masha lo saluda y le toma de las manos, quedándose cautivada en su mirada, pero después de un tiempo vuelve en sí y le dice que la perdone, diciéndole que la acompañe en ruso. El chico le responde que no entendió lo que dijo, de modo que ella se disculpa de nuevo, y al pasar las horas, ella compra varias cosas, en ellas un peluche que llamó Michealia, pero se detiene en un almacén de té, donde él se queda esperando en una esquina mientras ella compraba aquellos té, aunque él recuerda cuando se separó de su hermana, ya que sus padres se divorciaron y él se fue con su padre, pero ella lo interrumpe y le pregunta si estaba bien, pues lo veía algo triste. Kuse le responde que no era nada, aunque ella lo abraza y le dice al oído que todo estaba bien, dándole un sentimiento de calidez y seguridad que se ve interrumpido, ya que ella lo estaba quemando con el té que tenía en su mano.
Pasados unos minutos, ellos vuelven a la sala del consejo, donde Kenzaki les agradece a Kazuki por acompañar a Masha, ya que si iba sola estaría comprando solo peluches, y le pide que les deje ver qué fue lo que compraron. Al revisar, se sorprende de lo que habían comprado y le vuelve a proponer ser parte del consejo, pero Kuse se sigue negando, diciéndole que no tiene necesidad o ningún sentido entrar, por lo que Kenzaki le dice que tampoco es necesario tener un deseo de estar allí, mostrándole entonces una foto de un chico un poco obeso y poco atractivo. Kuse le pregunta si ese era su hermano y este le dice que es él hace 2 años, ya que se metió al consejo por amor, pues en su año se enamoró de una chica inalcanzable y como era desordenado no se cuidaba, pero quiso estar a la altura de la chica y al entrar al consejo estudiantil era uno de los cambios necesarios para tener a la chica que hoy en día es su novia, lo cual lo sorprende bastante, agregando que no necesita de un motivo para entrar a ese consejo, pero Masha los interrumpe diciéndole que Alisa entró al consejo por petición de ella y no tenía un anhelo específico de estar ahí. Kenzaki le dice que unirse por querer ayudar a una amiga o a un amorío a ser presidenta también es un motivo para entrar y estarían encantados de que él estuviera con ellos. Kuse les dice que les den un tiempo para pensarlo, preguntando entonces por Alisa. Kenzaki le avisa que estaba arreglando una disputa entre los equipos de béisbol y fútbol, ya que el equipo de fútbol llegó a las preliminares regionales, pero el equipo de béisbol tiene partido intercolegial para estas fechas, así que vendrán ojeadores profesionales a verlos, así que ambos equipos pidieron la cancha para poder practicar, aunque normalmente de esos asuntos se encarga su pareja, pero en este momento estaba ocupado con otro club del colegio, por lo que mandó a Alisa a que lo resolviera. Aunque estaba teniendo problemas, le sirve como experiencia. Kuse al escuchar esto se preocupa por ella, por lo que se despide de ellos para ir a revisar cómo se encontraba Alisa. Mientras tanto, nuestra protagonista estaba escuchando a los dos equipos discutir, donde los de fútbol dicen que son más importantes ellos por llegar tan lejos y los de béisbol comentan que lo traen planeado desde hace meses, ya que siempre se juegan los partidos para estas fechas. Pero Alisa interviene diciéndoles que el equipo de béisbol podría ir a la cancha que queda cerca del río, pero ellos se niegan ya que aquella cancha del colegio es mejor y quiere que vayan los de fútbol al otro lado, pero estos dicen que como son más se les dificultaría ir y el campo del colegio era mejor, así que deberían quedarse, comenzando a discutir nuevamente. Alisa trata de calmarlos, pero nadie la escucha, recordando entonces su infancia donde nadie estaba a su nivel y no se relacionaban con ella, dándose cuenta que era su orgullo el que alejaba a la gente, dejándola completamente sola, por lo que comenzaba a llorar y a pedir ayuda en ruso, mediante un sollozo, pero en ese momento justo entra Kuse, quien minutos antes iba caminando por aquel lado pensando que no debería intervenir, ya que era una situación de Alisa, pero al escuchar como ella pedía ayuda en ruso, se metió inmediatamente. Al entrar se disculpa por intervenir, diciéndoles que es el encargado de conflictos generales del consejo estudiantil y lo delegaron en este caso, impresionando a nuestra protagonista, pero él les comenta que le dijeron que los dos equipos estaban debatiendo por la cancha y les pregunta si es correcto. Ellos comentan que sí y empiezan a discutir, pero el chico los calla y de inmediatamente el equipo de béisbol debería ir a la cancha cerca del río, pero algunos integrantes del equipo del fútbol deberán ayudarlos, clavando entonces la mirada en los managers de este último, pero los del equipo de fútbol no quieren acceder a esa petición, hasta que son los managers quienes intervienen y les dicen que ellas irían a ayudar a los del grupo de béisbol, lo que convence a aquel equipo, ya que las chicas son bastante atractivas, solucionando así el problema. Y minutos más tarde, de camino al salón del consejo, Alisa le pregunta a Kuse cómo lo resolvió, ya que los del equipo de béisbol no iban a aceptar esa propuesta, pero entonces se quedó viendo a las managers como si supiera que ellas sí se iban a ofrecer. Él nada más le contesta que sabía que el líder del club de béisbol y la manager son pareja, preguntándole si notó que el líder no abrió la boca en ningún momento, ya que estaba en debate contra su pareja, pero también tiene deberes como líder y al proponer esto, los de béisbol pasarían tiempo con lindas chicas, los de fútbol tendrían el campo para entrenar y la pareja tendría bastante tiempo para estar juntos, así que mató 3 pájaros de un solo tiro. Esto asombra a nuestra protagonista bastante, pero al acercarse a la entrada del salón se percata de que Kenzaki los estaba esperando, preguntándole si ya lo pudieron resolver. Kuse le responde que sí pudieron, pero le pregunta si fue él quien lo planeó. Kenzaki le dice que no tuvo nada que ver, pero el chico le dice que su respuesta le dice que sí lo planeó todo, así que Kenzaki le confiesa que sí fue así y le pregunta si ya se lo pensó. Kuse se levanta bastante recto y suspira, diciéndole que estaba listo para pertenecer al consejo estudiantil.
Luego de varios minutos, él se encontraba con nuestra protagonista a las afueras del colegio. Ella le pregunta si de verdad se quería unir y si no lo hace solo para apoyar a Yuki en la presidencia, pero él le contesta que sí entraría de verdad, aunque si entrara a ayudar a Yuki, ¿cuál sería la reacción de ella? Nuestra protagonista le dice que no le importaría y batallaría contra ellos hasta ganar, pero el chico le dice que entonces le ayudaría a ser la presidenta del consejo si eso es lo que quiere, ya que le ayudará y podrá contar con él para todo lo que necesite, extendiéndole la mano para hacer entonces un equipo, conmoviendo a nuestra protagonista casi al punto de llorar, pero le toma la mano dándole las gracias y diciéndole algo en ruso, que hizo que se despertara algo nuevamente en Kuse, recordando entonces a su amiga de la infancia, por la que se esmeró para aprender ruso y para poder hablar con ella. Pero nuestra protagonista le pregunta si estaba pensando en una chica, apretándole bastante fuertemente la mano, y este le responde que sí, así que ella le pregunta si era Yuki, pero él lo niega y ella le pide que se deje dar una bofetada para probar que sí puede confiar en él, porque pactó con ella y estaba pensando en una mujer. El chico acepta dejarse pegar de ella y después de esto deciden irse hacia la casa, por lo que de camino él le dice que era la primera vez que una mujer le daba una bofetada, así que algunos minutos después llegan a la entrada de la casa de Alisa y antes de irse ella le pregunta si se encuentra bien en el lugar donde le había pegado. Este dice que no siente esa parte, pero estaba bien, lo cual la preocupa bastante, pero él agrega que solo era una broma, así que nuestra protagonista se despreocupa, aunque se acerca para darle un beso en la mejilla, dejándolo muy nervioso, por lo que le pregunta qué fue esto. Nuestra prota le dice que solo fue un beso en la mejilla y no era para tanto, así que se despiden, pero el chico se queda pensando que esa es una sensación muy bonita y no sabe qué es lo que acabó de pasar, deseando que ella diga lo que acabó de pasar en ruso para poder entenderle. Unos minutos más tarde, Kusa estaba pensando en lo que pasó y puede que Alisa solo se haya dejado llevar por el momento como él, pero si fuera así no habría hecho sus declaraciones de amor en ruso, dejándolo aún más confundido, pero piensa que ella ya debe estar pensando que solo se dejó llevar y ya, por lo que él haría lo mismo y minutos después llega hacia su casa y se percata de que Yuki estaba en ella, por lo que cree que ella también tuvo algo que ver para que él entrara al consejo, así que luego de algunos segundos él se cambia y se pone la pijama. En ese momento llega su hermana para secarse el pelo en su habitación, por lo que este le pregunta por qué no lo hacía en su cuarto. Ella ignora ese comentario y le pregunta si Masha y Kensaki lograron convencerlo de entrar al consejo. Un poco preocupado le contesta que sí, pero le dice que hay algo más que debería decirle, y es que él apoyaría a Lisa a tomar el cargo hacia el consejo. Su hermana se sorprende, pero le dice que no pasaba nada, solo que se volverían rivales y le dice que una rivalidad de hermanos es lo más clásico y le gustaría, pero no por esto significa que se lo vaya a dejar fácil, alegrando al chico de que lo tomó de un buen modo, pero ella se despide diciéndole que ya se iba a dormir, y al salir se alegra de que su hermano haya conseguido a alguien que lo motive aunque no fuera ella, pero no dejaría que le ganen el cargo hacia el consejo. Al siguiente día, Kusa se levanta pensando que su hermana esta vez no hizo nada para despertarlo, por lo que debería estar deprimida en su habitación, aunque ella no era así y se disculparía de todos modos, pero al levantarse algo le toca al pie, lo que lo asusta, aunque al girarse se da cuenta de que era su hermana, quien le dice que no se iba a deprimir por algo así. Minutos más tarde, Alisa estaba nerviosa esperando a Kuse, ya que ese no había llegado al colegio y no puede dejar de pensar en lo que sucedió ayer, aunque al verlo llegar se controla y lo saluda, percatándose de que estaba más atento y motivado, pensando que de verdad estaría haciendo un cambio por ella, por lo que se ve más apuesto y ahora cree que se ve espectacular, avergonzándose de lo que estaba pensando, pero se convence de que solo es porque no durmió bien, aunque se nota que él tampoco había estado durmiendo, lo que le hace dudar de que sea su imaginación y de verdad sí pensaba cambiar. Luego de unas horas en la clase de deportes, ella estaba pensando en él mientras jugaban vóley y ganaban, por lo que se gira a verlo, pero en ese momento Kusa recibe un balonazo en la cabeza por la parte de atrás que lo deja en el suelo tirado, así que decide salirse de la clase, pues le dio algo de calor. En ese momento sale Lisa a preguntar si se encontraba bien, ya que vio cuando le golpearon y cree que debería ir a la enfermería, pero el chico dice que no era nada grave y solo salió porque le había dado bastante calor, aunque nuestra protagonista decide revisar por su propia cuenta que estaba bien, así que le pone su mano en la frente y otra en la suya para comparar las temperaturas, gesto que lo pone nervioso, y no solo por el hecho de que lo tocara y estuviera cerca de él, sino que también le está viendo un lugar bastante incómodo, pero se siente mal al mirarlo, razón por la cual gira la cara y ella le dice que no sintió nada raro, así que comienza a recogerse el cabello y él vuelve a mirar otra vez, aunque esta vez ella le pregunta qué era lo que miraba. Nervioso, el chico le dice que no era nada, de modo que nuestra protagonista le dice que sería mejor que bebiera un
poco de agua, así que la sigue hasta las llaves, en donde después de beber se queda fascinado con la vista que tiene de ella, no solo por su gran cuerpo, sino de la belleza y la finura que desprende, percatándose entonces que lo iba a mirar y no quiere ser atrapado, por lo que rápidamente se moja la cabeza, algo que alarma a Lisa preguntándole qué estaba haciendo. Él le contesta que pensó que se refrescaría más si se mojaba su cabeza, pero son interrumpidos por Masha, quien le pregunta a Kuse qué estaba haciendo. Él dice que solo estaba intentando contemplar el cielo mientras piensa en la buena vista que daban los uniformes de deporte. A Lisa le dice que eso era una gran obviedad y Masha se percata de que Kuse estaba empapado y le pregunta si había traído una toalla. El chico le dice que no la trajo, pero no debería preocuparse ya que se secaría con el sol, aunque ella no lo permite, y le pone una toalla en la cabeza y sin que él se dé cuenta comienza a secarlo, dejándola con la misma vista que le había dado a Lisa. Y ya después de secarlo, Kuse le agradece y le dice que ahora sabe cómo se sentían los perros. Ella le pregunta de qué tipo de raza sería y el chico dice que no sabría, por lo que Masha le responde que entonces sería una raza muy juguetona, poniendo una cara un tanto peculiar, aunque son interrumpidos por nuestra protagonista, quien le dice a su hermana que ya deberían de volver a sus clases y tomando a Kuse de la mano diciéndole que ellos también deberían de volver, por lo que de camino él piensa que le va a reclamar por haberla visto de aquel mal modo, pero ella le pregunta cómo sigue del golpe ya que lo vio mojarse la cabeza. El chico le dice que no debería preocuparse pues no se le ha hinchado ni le ha sucedido nada, mientras que ella intenta tocarle el lugar donde fue golpeado, pero él rápidamente la esquiva, preguntándole por qué estaba actuando tan cariñosa hacia él. Nuestra protagonista le dice que eso es porque lo ha visto decaído esa mañana y temía que le pasara algo, pero el chico le dice que no debería preocuparse ya que solo fue que salió sin desayunar esa mañana, algo que la avergüenza, y le dice que ya había pensado y era otra cosa, pero resulta que no puede dormir porque tenía hambre. Un poco nervioso le contesta que anoche durmió muy bien, entonces no tenía nada de sueño, dándole a entender que no le dio importancia a lo que pasó ayer, mientras que ella sí no pudo dormir pensando en todo esto, y eso le enoja un poco, por lo que Kuse lo nota, así que le dice que el señor mandó a que si te golpean pusieran la otra mejilla, por lo que entonces hace esa opción, ocasionando que ella lo mire con desprecio. Así que el chico le pregunta qué pasaría si mira un cerdo masoquista con desprecio. Ella le contesta que a veces es un idiota y se marcha pensando en que no puede enamorarse y preocuparse por un payaso vago como él. Minutos más tarde, en el aula nuevamente, el chico le pregunta a Lisa si lo va a acompañar a la sala del consejo, pero ella lo ignora y comienza a caminar, lo que lo hace pensar que de pronto se pasó con sus bromas, pero al llegar ven a los chicos de béisbol salir corriendo disculpándose, así que al abrir la puerta una chica con una mirada asesina y un bate de bambú los recibe, así que segundos después todos estaban sentados y la chica se disculpa por lo que había pasado, ya que pensó que eran del club de fútbol o de béisbol, ya que no quisieron hacer caso a la solución que se les había dado y le tocó usar un poco de fuerza bruta, apenándose de esto último, pero Kensaki interviene y les dice que solo usó un poco de fuerza para que entendieran, poniéndose a molestar, demostrando que son pareja, mientras que a Lisa le dice que tengan cuidado con lo que dice, pero Kuse hacen chistes sobre ellos, causándole gracia, aunque son interrumpidos por Masha, quien les pide que no jueguen en la sala. Ellos se disculpan y detrás de Masha entra Yuki, así que después de unos minutos Kensaki da por iniciada la reunión del consejo y le pide a Kuse que inicie con aquella reunión. El chico se levanta y se presenta como Kuse Masashika, quien se encargaría de los asuntos generales del consejo, agregando que el año que viene será candidato a la presidencia del consejo junto con Alisa, esperando llevarse muy bien con todos. Minutos después de presentarse, Kensaki les avisa al resto del consejo que Kuse ya es oficialmente del consejo y se pondría al corriente con los demás, pero por el momento debería trabajar con la hermana de Alisa para que vaya conociendo todo lo que se debe hacer por el momento. En ese mismo instante, Yuki se disculpa por interrumpir, pero los del club de disfraces necesitaban más instrumentos y como nuestra protagonista es la tesorera, le gustaría que la acompañara. Kensaki lo acepta y les permite retirarse, algo que alarma a Kuse ya que cree que su hermana tramaba algo. Mientras tanto, de camino al club, Alisa piensa que debe tomar la iniciativa para conversar, por lo que le pregunta a Yuki si le puede decir algo. La chica le contesta que sí, pero sería más cómodo en el salón vacío que tienen cerca, así que luego de entrar, nuestra protagonista le confiesa que se presentará a la presidencia junto con Kuse, y aunque no se va a disculpar porque no había hecho nada malo, se lo quería informar en persona. Yuki le dice que ya lo sabía, debido a que Kuse se lo había dicho la noche anterior, aunque se sintió un poco ofendida de que no quisiera ser su vicepresidente, pero es una decisión que tomó él solo, así que estaba en lo correcto de no pedir perdón. Preguntándole si solo se trataba de esto, nuestra protagonista quería preguntarle algo más, pero se retracta, por lo que Yuki le responde que sí, que ella ama a Kuse.
más que a sus padres y a cualquier otra cosa, sorprendiendo bastante a nuestra protagonista, pero Yuki le pregunta qué piensa de él. Esta le contesta que solo lo ve como un amigo pero muy importante. Yuki ignora esto y le pregunta si le gustaba. Nuestra prota le dice que no sabía qué responderle, haciendo que Yuki se moleste, de modo que le dice que ya dijo lo que sentía por él, así que ahora era su turno de hablar. Nuestra prota le dice que nuevamente no sabe bien qué es lo que siente, pero no dejaría que ella se lo quedara, ya que le pertenece. Yuki le dice que se alegra de poder escuchar eso, agregando de que deberían ir al club, marchándose y dejando a nuestra prota totalmente desconcertada. Mientras tanto, Kuse estaba con Masha en la sala del consejo atendiendo asuntos generales, pero ella le pregunta si quiere descansar un momento y tomarse un té. Él acepta, de modo que se dispone a ayudarla a preparar el té, pero ella le dice que le gusta hacerlo sola, preguntándole si lo quería con mermelada. Kuse le dice que sabe que es una tradición de Rusia, entonces quería probarlo, así que minutos después llegan Yuki y nuestra prota a la sala, aunque esta última traía una mala cara, pero al sentarse se pegaba demasiado a Kuse, quien le pregunta si no estaba muy cerca, pero nuestra prota le dice que es de mala suerte que una mujer se siente en la esquina de un lugar, según la tradición rusa, algo que lo sorprende, y le pregunta a Masha si era verdad. La chica responde que sí, diciéndole que si una mujer sin pareja se sienta en la esquina de un lugar no se casaría jamás, por lo que le pregunta a Alisa si ya tiene alguien en mente para casarse. Nuestra prota lo niega completamente, mientras dice en ruso que no lo había considerado, asombrando a Kuse, y luego de varias horas de arduo trabajo, Kensaki le dice que ya acabaron por este día, así que podían retirarse. De modo que Kuse y nuestra prota se van por el mismo camino, pero el chico le pregunta si se pueden desviar un momento para hablar sobre la candidatura, aunque en sí él lo que quiere saber es si su hermana le dijo o le hizo algo que no debía, ya que la nota un tanto peculiar. Ella acepta mientras dice en ruso que esperaba que lo hiciera por una cita, impresionándolo, y al estar dentro de aquel lugar él queda impactado de la cantidad de comida dulce que ella pidió, aunque nuestra prota al notar su mirada le dice que se encuentra cansada y entonces necesitaba comer algo de azúcar para despertar su cerebro. Él responde que lo entiende, pero le pregunta si Yuki le hizo algo. Ella solo responde con un simple no, lo que le hace entender a Kuse que sí sucedió algo, pero nuestra protagonista le pregunta si él estaba saliendo con Yuki. Kuse le responde que no, y no lo haría ni por equivocación, respuesta que la asombra, pero el chico le dice que deben comenzar a hablar sobre cómo vencer a Yuki, ya que es un oponente bastante fuerte y la falta de personal en el consejo le da a entender que nadie se cree capaz de vencerla, ya que normalmente siempre son mínimo 3 parejas aspirantes a la presidencia. Pero Alisa lo ignora pensando que no siente nada estando los dos solos en un restaurante, creyendo que no se ve atraído por ella, hasta que sus pensamientos se ven interrumpidos ya que estaba sorbiendo su bebida aunque no subía, percatándose que del enojo mordió el sorbete de su bebida, así que de los nervios comienza a comer desesperadamente su helado, dejando al chico impactado, por lo que él pregunta si lo ha escuchado. Nuestra protagonista responde que sí y que solo se había distraído con su helado, pero él comenta que se veía bastante bueno. Ella estaba pensando que estaba así porque es muy serio y aburrido, pensando que si no tiene ganas hará que las tenga, así que le pregunta si quiere un poco de helado, ya que dijo que se veía bueno, llevándose la cuchara a la boca, pero el chico se niega diciendo que pediría otra cuchara. Nuestra prota le dice que debería ser tan tonto, ya que eso es algo normal en Rusia, aunque su cara dijera todo lo contrario. El chico acepta con vergüenza y después de esto ella le pregunta qué deberían hacer para vencer a Yuki. Este le dice que deberían hacer una campaña como el presidente Kensaki, ya que él no tenía reconocimiento de la secundaria como otros candidatos de su tiempo, pero al solo postularse los periodistas querían usarlo de burla, aunque él lo usó para mostrar su cambio, haciendo que los demás vieran su transformación al pie de la letra y notaran su esfuerzo por ser presidente teniendo más gente a su favor. Nuestra prota le dice que ya entendió a lo que se refería, aunque debía tener un trasfondo que llame la atención de los demás para tener más apoyo. El chico le responde que así era y era una gran oportunidad para hacer eso en el momento de la clausura, el discurso que se da al empezar las elecciones, y ella le pregunta qué es lo que debería decir, pero él contesta que no necesita inventarse nada, ya que ser susceptible pone al público a su favor. Además, ella era totalmente cautivadora, tal y como era, sorprendiéndola por ese comentario, y le pregunta en qué sentido se refería y quiere que la siga bloqueando, pero todo esto se lo estaba diciendo en ruso. Minutos después ya no tiene nada de qué hablar, así que el chico pide un plato y después de que llega su comida le dice que está bastante buena y le pregunta si quiere, pero entonces se acuerda que ella no comía picante, mientras que nuestra prota, para no ser atrapada, le dice que sí quería un poco. Pero después de comer salen del restaurante y de camino Kuse le dice que puede que Yuki use una compañera de secundaria como vicepresidenta y eso sería un problema, pero debería ser del consejo.
Al día siguiente todos estaban en el salón del consejo, pero Yuki se levanta y les dice que les va a presentar a una nueva integrante, dándole espacio para que entre a la nueva chica, quien se presenta como Ayano de la clase C1 y se uniría al consejo con Kuse en los asuntos generales, dejando completamente sorprendido y enojado a Kuse, mirando mal a Yuki, por lo que nuestra protagonista queda totalmente desconcertada. Minutos más tarde, Kuse se encuentra en los pasillos del colegio, pero es interceptado por Ayano, quien le pregunta si podrían hablar en privado. Así que segundos después, estaban a solas en la parte trasera del colegio, donde este le pide que deje las formalidades y vaya al grano. Ella le pregunta si es verdad que sería el compañero de candidatura de Alisa y se enfrentaría a Yuki. Él contesta que sí, por lo que ella le dice que a raíz de eso, el señor manifiesta su desagrado por ese giro tan inesperado. El chico piensa que el viejo es una porquería, ya que le dijo que si se marchaba se olvidaba de su apellido Sou y de su hermana, pero ahora quiere actuar como una familia, por lo que le pregunta si él le mandó a confirmar aquello. Ella lo niega y le dice que solo lo quería confirmar, y le pregunta si tan importante es hacer equipo con Alisa al punto de ir y traicionar a la señorita Yuki. Él contesta que sí, algo que la sorprende, pero agrega que no se quería enfrentar con ella, sino que fue un efecto secundario que se dio, y la chica le dice que el objetivo es que se van a enfrentar y como es su compañera ahora van a analizar toda la posible amenaza, pero Kuse responde que está bien, aunque le pide que advierta al viejo que no meta a Yuki en esto y si tiene un problema debería decírselo a la cara. Ella le responde que se lo diría, pero antes de irse quiere saber si su amor por Yuki ha cambiado. El chico dice que no importa qué pase, su hermana seguiría siendo la persona más importante de su vida. Ayano después de esto se retira y luego de algunos minutos ella se encuentra con Yuki en un salón vacío. Al llegar le dice que el señor Kuse no quiere cambiar de opinión para dejar de apoyar a Lisa con la presidencia y además le mandó un mensaje al viejo diciéndole que si tiene algún problema con él que se lo dijera de frente, lo cual sorprende bastante a la chica diciendo que su hermano estaba muy firme en su decisión. Ayano acompaña esta frase diciéndole que su agresividad le mandó ondas de choque al pecho, lo que la sorprende, pero Yuki le pregunta si de casualidad ella no estaba enamorada de él. La chica le contesta que eso es imposible, ya que al igual que ella lo idolatra, pero sus sentimientos no son de amor hacia él, aunque una última cosa es que él dijo que ella sigue siendo la persona más importante de su vida, lo cual hace que Sou salga corriendo hacia la ventana y aguante la respiración. Después de esto le dice que su hermano ya sabe cómo revolverla, pero se estaba poniendo interesante enfrentarse contra él, ya que nunca pensó que Alisa sería un rival para ella, y Ayano le dice que todos los demás dicen que Alisa estaba loca al intentar ser presidenta después de una gran victoria del apellido Sou, lo que alegra a Yuki y se pone a pensar que haría Kuse para cambiar esto, así que gracias a eso Kuse se enfrentaría contra Yuki y el chico prodigio al que nunca había podido ganar nada. Al final se enfrentaría contra ella, con una pareja formidable como Alisa. Ayano le dice que suena como si lo estuviera disfrutando y ella le contesta que sí lo estaba haciendo. Pasados unos minutos, los del consejo se reunieron para hacer una mini fiesta celebrando la entrada de los dos nuevos integrantes, donde Yuki estaba jugando póker con Alisa, quien pierde ya que no sabe poner una cara de jugadora, lo que la delataba, haciendo que los demás se rieran de ella, mientras que Ayano se porta como la sirvienta de todos, por lo que Kenzaki le pregunta cómo fue que se hizo así de servicial y cómo consiguió ser tan silenciosa en todos los aspectos. Ella le dice que sus abuelos eran demasiado impresionantes y eran modelos a seguir para ella, así que decidió hacer lo mismo, objetando que ese no es el mercado familiar, pero decidió hacerlo por admiración a la señora Yuki y al señor Masashika. Pero este último se corta en la oración y dice que era más honorable estar cerca de la señorita. Kuse se percata de esto pero no responde nada, mientras que Kenzaki le pregunta en qué trabajaban sus padres. Ella le dice que son oficinistas, pero reitera que fue por asombro que decidió seguir los pasos de sus abuelos. Kuse entonces dice que quiere más gaseosa, así que ella va a servirle, y en ese momento él dice que notó el momento donde casi lo expone. La chica se disculpa, pero este le dice que quiere que no se vuelva a repetir. Después de esto se termina la gaseosa, por lo que Ayano dice que iría a comprar más, pero Masha la detiene diciéndole que no debería preocuparse y debería quedarse, ya que es la protagonista de la fiesta. Kuse agrega que la fiesta era para darle la bienvenida a ellos dos, entonces debería esperar, pero Masha le dice a Kuse que la acompañaría a comprar las bebidas. Antes de irse, él avisa a los demás que iría a comprar algo de beber, por lo que todos le piden algo diferente, y antes de salir lo repite nuevamente y sorprende a todos cómo se había acordado de todo lo que pidieron. Así que de camino, él comienza
comienza a hablar con Masha, quien le agradece por ser el acompañante de Alyssa para presidir en el consejo, pero este le dice que no tiene nada de qué agradecerle y solo lo quiso hacer porque sí. Ella le dice que sí lo tiene que hacer, ya que ella no se relacionaba bien con los demás y no confiaba en nadie, pero que lo tenga él para estas cosas demuestra que ya tiene a alguien en quien confiar, lo cual le alegra bastante y lo sorprende bastante a Kuse, por lo que le pregunta si ella reserva su lado responsable a propósito de Alyssa. Ella se levanta y dice que Alyssa se esfuerza demasiado y mete todo su empeño en lo que hace, así que no quiere que salga lastimada y además la quiere por su forma de ser. Pero Kuse le pregunta si es por esto que hace el papel de la hermana despistada y alegre. La chica le contesta que no es que haga ese papel, sino que estar demasiado estresado consume a la gente, entonces prefiere estar más tranquila, pero le pregunta si él también se contiene por su hermana. Él contesta que lo hace es por sí mismo, ya que al aparentar ser un vago ante todos los demás le da paz, así que debería no fijarse en esto. Eso la conmueve, por lo que le pone una mano en la cabeza y lo acaricia, elogiándolo, algo que lo pone nervioso, pero con ella no le pasaba, preguntándole por qué a ella se le facilita traspasar su armadura tan fácilmente. Minutos más tarde, Alyssa estaba caminando por el colegio, pero una chica la llama y le pide que la perdone, pues necesitaba hablar con ella. Así que pasados unos segundos, ella se presenta como Sayaka de la clase F1, haciéndole recordar que fue la chica que Kuse le comentó. Pero Sayaka le pregunta si de verdad es que quiere preceder al consejo con Kuse. Ella le contesta que sí, por lo que Sayaka le dice que si no le daba vergüenza usar a Kuse para fastidiar a Yuki, ya que es una jugada muy rastrera, agregándole que le quitó el compañero a Yuki, preguntando si era que la odiaba. Esto enoja bastante a Alyssa, por lo que le pregunta si estaba pensando que hizo algo indebido para tener a Kuse de su lado. Sayaka le dice que eso es lo que cree, ya que escogió a un vago como compañero y preciso era el amigo de Yuki. En este momento, Kuse pasa y las reconoce a ambas, así que decide intervenir de una vez y al llegar, Alyssa le cuenta lo que sucedió, por lo que Kuse le dice a Sayaka que fue él quien decidió hacer esto con Alyssa y Yuki también lo aceptó, así que si le dijo algo grosero a Alyssa debería disculparse. Después de unos minutos, Sayaka le dice que ahora entiende que él es el malo, así que lo desafía al Congreso Estudiantil, agregando que personas como ellos no deberían aspirar a ser presidentes del Consejo Estudiante. Alyssa le dice que se detenga, pues si lo desafía a él, también lo haría a ella. Sayaka le pide que no se entrometa, ya que solo es un adorno de buenas notas, pero Alyssa se enoja con ese comentario, así que responde que él es su compañero de lecciones y si quiere acabar con Kuse, debería acabar con ella también. Por lo que minutos más tarde, Kuse y nuestra prota estaban en el consejo estudiantil junto con Kensaki y Yuki comentándole lo que pasó. Kensaki les pregunta si de verdad iban a hacer esto, ya que no van a lograr nada, pero Alyssa le responde que si la vencen en su campaña sería más apoyada. Además los insultó a ella y a Kuse, por lo que quieren que se retracten de sus palabras. Horas más tarde son los únicos en el salón, ya que todos los demás se fueron a sus casas, pero Kuse le muestra cuáles serían las cosas que más atacaría a Sayaka, ya que él la conoce bastante. Pero Alyssa le pregunta si él se lleva mal con Sayaka. Kuse le dice que espera y no sea así, ya que piensa que después de trabajar juntos sigan teniéndose respeto, mientras que Alyssa le pregunta si fuera así por qué le dijo todo aquello. Él contesta que en la secundaria hacía trabajo todo el tiempo con Yuki, pero después de un momento la dejó completamente de lado, por lo que después resultó con otra compañera, así que pensaría que solo quería subir a la presidencia para causar problemas sin ser corregido, algo que hace reflexionar a nuestro prota, ya que todo esto pasó por su culpa, mientras que le dice a Kuse que haría todo para que gane en el caso. El chico le dice que confía en que ella puede ganar. Al siguiente día estaban en el centro del Congreso Estudiantil. Una chica saluda tranquilamente a Kuse, el cual le pregunta si no estaba demasiado tranquila para el caso, pero ella le dice que no estará activa en el debate y entonces no estaría preocupada. Pero esta chica se percata de la presencia de Alyssa, así que se presenta como Nonoa, compañera de Sayaka. Alyssa se presenta igualmente, agregando que espera que sea un buen debate. Nonoa le dice que es muy seria, por lo que se llevaría bien con Sayaka, marchándose, y nuestra prota le pregunta a Kuse si de verdad era amiga de Sayaka. Él responde que sí, aunque sean como el día y la noche, son inseparables, pero Nonoa es de las más populares ya que tiene contactos con los grandes mandos de la escuela, pero de eso no tendría que preocuparse este día, ya que por ahora lo que tienen que hacer es vencer a Tsuyaki en el Congreso. Así que minutos después, al entrar, ella sube y mira al público, quedando nerviosa y preguntándose si podrá ganar. En este momento Kuse sube y le pregunta si su tipo era de copa E, algo que la desconcierta y la ve
vergüenza, de modo que le pregunta qué era lo que pasaba y por qué lo preguntaba en este momento, pues era el menos indicado. El chico le dice que es el más indicado ya que no le puede pegar frente a todo el resto de estudiantes, pero le pregunta si entonces se le pasaron los nervios. Ella se da cuenta de que lo hizo para calmarla, pero él le pregunta a quién se estaba enfrentando. Ella le responde con cierto desconcierto que era Sayaka, pero el chico le dice que no era así, ya que se estaba enfrentando a una versión perfecta de ella e idealizada de sí misma, así que no debería ser perfecta, sino que debería ser lo que le parezca correcto y no debe preocuparse, ya que si hace falta algo, él intervendría. Así que proceden a ir a sentarse antes que comience la reunión. Después de esto, Kensaki avisa que se daría inicio al evento, donde la proposición es de Sayaka y Nanao y con contraparte de la oposición, Alisa y Kuse, con el debate de la revisión de los profesores en el nombramiento de los directores del consejo estudiantil. Así que la parte proporcional podría empezar, de modo que Sayaka se levanta y se pone frente al podio para empezar a hablar, diciendo que en estos momentos en el consejo estudiantil los integrantes los conforman las personas que escogen el presidente y el vicepresidente, y se han estado aceptando todo tipo de personas, y según datos desde hace 3 años daban un mal aprovechamiento de este cargo, preguntándoles si no se sentirían mal al tener un vago por encima de la jerarquía, ya que al estar en el Congreso tiene un dominio por encima del resto, por lo que pide su ayuda para que sean los profesores quienes supervisen quién puede acceder a este puesto y quién no. De esta manera tendrían un consejo más recto y con buena capacidad de resolver problemas, porque de lo contrario cualquiera que el presidente o la vicepresidenta escoja estarían a cargo, dejando sorprendido a Kuse, ya que se informó bastante para tener veracidad, pensando que esa fue una gran jugada, pero cree que Nanao tuvo que ver con esto, mientras que Sayaka se despide de todos los demás quienes la aplauden, por lo que Kensaki le pide a la parte opositora que es su turno de defenderse. De este modo nuestra protagonista pasa al podio presentándose y comenzando a demostrar cómo esa proporción le quita poder y privilegios al presidente y al vicepresidente. Entonces comienza a convencer a muchos alumnos, lo cual empieza a poner nerviosa a Sayaka, así que después de haber dado los dos puntos de vista, Kensaki les dice que ahora podrían dar el inicio al debate, de modo que Sayaka se levanta diciéndole que ha visto que se han ingresado todo tipo de estudiantes sin prejuicios, pero nuestra protagonista le dice que hasta el momento no se ha visto ningún inconveniente, por lo que no hay problema con el sistema que hay actualmente, desarmando entonces la propuesta de la chica. Y en este momento Nanao envía un mensaje, justo cuando Sayako le pregunta a Alisa qué hace cuando el presidente y el vicepresidente son corruptos. Ella justo iba a responder, pero entonces se ve interrumpida por el murmullo del público, que empezó gracias a que un chico del público decía en voz alta que nuestra prota era solo una forastera, por lo que no sabe nada de cómo se manejaba el colegio. Esto la desconcierta y no puede responder a la pregunta. En este momento Kuse se levanta y le dice que se siente ya que su voz se desgastó, agregando que él se encargaría del resto, pero al hablar usa a Kensaki como ejemplo convenciendo a los demás, por lo que este último les dice que terminado el debate se dará a conocer quién tiene razón. Pero en este momento Sayaka sale corriendo seguida de Alisa, asombrando a todos, aunque Nanao les dice que se rinden, por lo que Kensaki declara a la oposición ganadores, mientras que nuestra prota alcanza a Sayaka, quien estaba llorando, y le pregunta por qué ella tenía que ser la compañera de Kuse, ya que desde pequeña había aceptado su derrota, porque había visto que Kuse y Yuki eran la mejor pareja que había mirado y que llegarían muy lejos, pero al verlo con ella se sintió traicionada, por lo que quiso arremeter contra Alisa y sabía que no debía, de modo que le pide perdón. Nuestra protagonista le dice que no sabe por qué Kuse la escogió, pero haría todo lo posible para ser la indicada, y hasta en un futuro pueda llegar a decir que tenía razón de haberla escogido, pero son interrumpidos por Nanao, quien le pide a Alisa que se retire, pues ella se encargaría de Sayaka. Así que nuestra protagonista hace caso y se marcha. Minutos después, Yuki le pide a Nayano que recoja todo y se pueden ir de la sala que se encarga de las luces del Congreso, ya que estaban espiando el potencial de Kuse. Así que varios minutos después, nuestra protagonista vuelve al lugar de debate y se encuentra con Kuse, y como estaban solos le pregunta por qué se presenta con ella. El chico le cuenta que de pequeño se presentó con su hermana por culpabilidad y se sentía atrapado, aunque sí la quería ayudar, no era lo que quería, pero esta vez lo hizo porque quería ser su compañero, así que ya sabe que no es una cuestión de decidir entre Yuki y ella, agregando que ya sabe qué es lo que quiere decir. Nuestra protagonista se ríe, pero él pregunta por qué decidió presentarse junto a él. Ella le dice que es simple, diciéndole algo en ruso que lo sorprende y al tiempo lo sonroja un poco, pero le pregunta qué era lo que quería decir. Ella lo ignora y comienza a caminar mientras ríe suavemente y le dice que ya deben de volver.
Al siguiente día, Yuki se encuentra en su casa cenando junto con su madre y su abuelo. Este último le estaba preguntando si fue verdad que una chica llevó a juicio a Kuse y ella le responde que sí, por lo que este le dice que supo que Sayaka fue quien lo retó y como ella había competido contra Yuki pensó que ganaría, pero al parecer se retiró en medio del proceso. Yuki le dice que habrá tenido sus motivos y su abuelo le dice que fueran cuales fueran hizo que la campaña de Kuse tuviera legitimidad, dándole más fuerza, así que debería prepararse, ya que competir contra él no es fácil, pues ella no tiene las mismas capacidades que su hermano, pero como todo don conlleva una gran responsabilidades de las que Kuse se escapó, por lo que perder contra él no es una opción, así que le pregunta a Yuki si le quedó claro. Ella le responde que sí y minutos más tarde Yuki estaba subiendo las escaleras, aunque su madre la llama para preguntarle si se sigue llevando bien con Kuse. Yuki le responde que sí, pero le pregunta si quiere saber algo sobre él. Su madre se queda pensándolo, pero solo le dice que no era nada, preguntándole si tendría clases de chino. Ella le responde que sí, por lo que su madre le desea buena suerte antes de retirarse. Unos días después, Kuse llegaba al colegio, pero al llegar al salón, unos chicos la acorralan comenzando a elogiarlo, pero este les dice que la que planeó todo fue Alisa, así que deberían preguntarle a ella, lo que los deja sorprendidos y no le quieren preguntar ya que es muy fría y tosca, mientras que Kuse patea la silla de su compañero para que comience a preguntarle algunas cosas a Alisa, para de esta manera integrarla más, lo cual funciona al principio y ella estaba respondiendo normal, hasta que comienzan a hablar mal de Sayaka, lo cual molesta a Alisa y se levanta enojada diciéndole a Kuse que necesitaban hablar. Él le dice a los demás que se acordó que tienen algo que hacer en el consejo y luego de algunos segundos ya se encuentran en el consejo, donde Alisa le dice que se siente mal de que hablen así de Sayaka y quiere que la dejen en paz. Este le dice que si hacen eso perderán la legitimidad del caso, pero igualmente él va a hacer lo que ella quiera y como quiere ayudar a Sayaka, esto haría. Ella se disculpa diciéndole que era más trabajo, pero este le dice que no se preocupe, percatándose de que hay alguien más en el salón pero estaba escondido, mientras que a Alisa se le comienza a acercar poco a poco, poniéndolo nervioso, así que decide sabotear a los que estaban escondidos, diciéndoles que ya pueden salir porque él sabe que estaban allí. Entonces sale Kensaki y su pareja del escritorio avergonzados, diciéndoles que les perdonen pero no tuvieron tiempo de salir y se marchan, poniendo más avergonzada a Alisa, por lo que le dice que tiene algunas cosas que hacer y se va. Minutos más tarde, Kuse estaba en el salón de Sayaka, pero esta no se encontraba, aunque ve a Nanao, por lo que le da vergüenza interactuar con los demás, así que se queda esperando a que ella note su presencia. Pasados unos segundos, Nanao le pregunta qué estaba haciendo y si la necesitaba. Él le responde que necesitaba hablar algo con ella, pero prefiere que sea a solas, así que ella accede a ir con él a un salón más a solas, donde ella le pregunta si se le iba a declarar ya que estaba libre. Él le pregunta si de verdad no le iba a incomodar si se le fuera a proponer, mientras que ella le dice que ya lo ha hecho varias veces y como no tiene a nadie no le molestaría que fuera él. Kuse le dice que eso es menospreciarse mucho y debería tener su propio valor como persona, mientras que ella dice que eso mismo le dijo Sayaka, pero acompañado de un guantazo, algo que lo sorprende, mientras que ella le pregunta qué es lo que necesitaba. El chico le dice que sabe que han estado hablando de Sayaka desde el debate, así que quiere acabar de una vez por todas con esto. Ella le pregunta si esto le estaba causando incomodidad, pero él contesta que no directamente a él mismo, sino que a su compañera, por lo que quiere difundir un rumor que sea capaz de valer el escape inoportuno del juicio. Ella le dice que su compañera es una chica muy bondadosa, pero si hacen esto su campaña perdería la validación de haber ganado el caso, así que pregunta si de verdad está dispuesto a hacerlo. Él contesta que no le importa con tal de que dejen en paz a Sayaka, así que la chica le pregunta si notó en serio lo que quiere hacer después de haber notado el sabotaje que hizo, pero este responde que sí lo notó y aún así la quiere ayudar, pero por petición de Alisa, lo cual la alegra bastante y le dice que esto harían despidiéndose antes de salir. Pero después de que ella sale, Kuse se queda pensando que ese momento le hace acordar a un manga donde le piden a un espía que siga al protagonista y no se deje ver, por lo que por curiosidad llama a Yanon y esta sale del escritorio preguntándole qué necesitaba. Eso lo asusta, por lo que le pregunta qué estaba haciendo allí. Ella le dice que él la llamó y fue por eso que salió, aunque es interrumpida por Yuki, que le dice a Kuse que no la ignore, mientras que él le pregunta qué estaban haciendo allí. Ella contesta que escuchó que venía con su enemiga Nanao, por lo que decidieron esconderse
acercarse para oír la conversación, aunque en este momento Alisa ve a Kuse en el salón, por lo que entra a saludarlo, aunque se percata de que estaba con Yuki y Ayano, así que le empiezan a dar celos, pero Kuse le dice que no piense lo que no era, y nuestra protagonista dice que no estaba pensando nada, ya que es normal que tres amigos de la infancia estén solos en un salón. Luego de decir esto se marcha diciendo algo en ruso, por lo que Yuki le dice a Kuse que lo que acabó de pasar es un momento épico, ya que hace referencia a cuando una chica le viene a agradecer a la protagonista, pero lo encuentra en una situación vergonzosa. Minutos después, Kuse trata de hablar con Alisa, pero ella estaba enojada, por lo que le pregunta si quiere estudiar con él en la tarde, lo cual la sorprende bastante y le pregunta si se encuentra bien, ofendiéndolo, pero le dice que sí. Así que minutos más tarde se encuentran en el salón del consejo estudiando, pero Alisa estaba muy apegada a Kuse, algo que lo pone nervioso, pero son interrumpidos por Yuki y Asano, quienes le preguntan si podían estudiar con ellos. Alisa susurra en ruso que no, así que Kuse le pregunta a Alisa si no le molesta, pero esta responde que no, por lo que Yuki y Ayano se sientan, lo que hace que Alisa diga en ruso que deseaba quedarse nuevamente a solas con Kuse. Con el pasar de los minutos, Kuse solo se la estaba pasando leyendo las respuestas, lo que hace que nuestra protagonista le pregunte si eso le iba a servir de algo. Pero Yuki interviene diciéndole que no se preocupe, ya que siempre ha estudiado así, y Ayano respalda esta frase diciendo que ella también es testigo de que él ha pasado estudiándosela de este modo, lo que le da un poco de celos a Alisa por no conocer tanto a Kuse. Después de unos días, Kuse se encuentra en casa estudiando para los exámenes, pero no se puede concentrar ya que miró la hora y pronto empezaría su anime, pero mañana empezaban las pruebas, por lo que debería concentrarse para no dañar la reputación de Alisa y así pueda ser presidenta. Minutos más tarde recibe la llamada de Alisa, lo que lo confunde bastante, pero decide responder y le pregunta en broma si ya lo extrañaba. Ella le pregunta en ruso qué pasaría si así fuera, algo que lo sorprende, pero él le pregunta para qué lo necesitaba. Nuestra protagonista le dice que se acordó que él suele procrastinar cuando estudiaba solo, así que quiso revisar que sí estaba estudiando. El chico le dice que en ese momento no podía concentrarse, por lo que se admira de cómo ella no sufre. Nuestra prota le dice que eso es algo por lo que no pierde la motivación, así que él debe hacer lo mismo, ya que para que se motive le propone una apuesta. Eso hace que él le pregunte qué tipo de apuesta, por lo que nuestra prota le pregunta cuál era su meta. Kuse le dice que él quiere estar entre los 30 primeros de su año y nuestra protagonista le dice que apunta alto, pero igualmente si lo logra ella haría todo lo que le pida, y si no lo hace entonces él tendría que hacer lo que ella quiera, por lo que le pregunta si tienen un trato. Kuse le responde que sí y haría que se arrepienta de haber hecho esta apuesta, pero nuestra prota le dice que esperaría para ver qué sucede, por lo que él le dice que se volvió mucho mejor ignorando sus comentarios, agregando a modo de burla que ese no es el modo de tratar a su hermano, y ella le pregunta a qué se refiere si tienen la misma edad, pero Kuse le dice que ella cumple el 7 de noviembre y él el 9 de abril, así que ya tiene 16, por lo que es mayor. Además, al no escuchar respuesta por su parte, decide despedirse y le agradece por la motivación. 5 días después acaban los exámenes, así que le dice a Lisa que se alegra de poder terminar los exámenes, pero nuestra prota se ha portado bastante rara desde el inicio de estos, por lo que le pregunta si tiene planes en la tarde, ya que quiere que vayan juntos para la casa y poder hablar de la ceremonia de clausura, sorprendiéndola un poco, pero ella acepta. Pasados unos minutos y de camino, él se pone a pensar y nota que se ha comportado demasiado extraño, por lo que le dicen que antes de empezar quiere saber si le pasa algo, ya que la nota muy extraña. Nuestra prota le dice que no quería que se le notara, pero le pregunta si tanto le importaba para darse cuenta de esto, incluso en los exámenes, y él le dice que sí le importa ya que es su compañero y aunque no se notara tanto, él sí lo iba a notar, lo cual la impresiona, pero decide preguntarle por qué si era su compañera de verdad no la invitó a su cumpleaños. Él le pregunta quién le dijo que lo celebraron ya que no hizo ninguna fiesta, pero nuestra prota le contesta enojada que no piense que se iba a creer una excusa tan barata. Kuse no entiende a qué se refiere, por lo que le pregunta si en Rusia es tradición celebrar los cumpleaños, así que él ve que no responde y le dice que no sabe si los demás lo celebren, pero a él no le celebran sus cumpleaños desde segundo de primaria, así que no vio ninguna necesidad de hacer una fiesta, haciendo que nuestra protagonista se sienta culpable, por lo que le pregunta si tantas ganas tenía de celebrar su cumpleaños. Ella le explica que en Rusia si no invitas a alguien a tu cumpleaños significa que no se llevarían bien durante el resto del año, lo cual lo sorprende y suelta una risa un tanto burlona que la termina ofendiendo, pero el chico le dice que aunque sean 3 meses tarde celebrarían su cumpleaños, así que no podría faltar.
Al siguiente día, Kuse la estaba esperando en un parque, pero cuando llega queda completamente impactado de cómo su belleza destaca y deciden caminar hacia un restaurante, donde el chico se percata de que todo el mundo los estaba viendo y era debido a Alisa, por lo que le dice que estaban llamando mucho la atención y nuestra protagonista dice que ese es su castigo por ser tan linda y todos los fines de semana se la pasan intentando hablarle, algo que sorprende a Kuse diciendo que eso debe ser agotador y le pregunta cómo hace para quitárselos de encima, pensando que es agresiva, pero ella le dice que solo les hablan ruso hasta que se rinden. Él le comenta que le agrada que se quite a los demás con normalidad, pero nuestra prota pregunta por esa expresión de novio posesivo, aunque él decide seguir el juego y le pide que lo perdone, pero cuando está en una cita se comporta así, poniéndola algo nerviosa, así que minutos más tarde llegan al restaurante donde sirven comida bastante deliciosa, pero costosa, aunque a mediodía hacían descuentos, por lo que le da la oportunidad de llevarla y lucirse, aunque ella le dice que ese restaurante es muy rico ya que acostumbra a ir con su familia, haciendo que se decepcione de sí mismo, pero igualmente deciden entrar. Estando ya una vez dentro, él le comienza a hablar sobre la ceremonia de clausura, ya que consiste en que cada candidato pasa a exponer su campaña y su compañero pasaba a explicar por qué estaba con él, aunque el presidente no se escoge por una votación democrática, pero se hace algo parecido, ya que después de cada presentación el público aplaude al candidato por el cual quieren votar, por lo que ella le pregunta si puede llegar a pasar que ninguno le aplauda. Kuse le responde que sí y obviamente sería vergonzoso, aunque un anexo es que no se ve que tengan una respuesta mayor o igual, la cual la podría ocasionar Yuki, por lo que deberían tratar de tener una distancia moderada. Nuestra protagonista le pregunta por qué irían tan pasivos y Kuse le dice que eso es lo que pueden conseguir, ya que el impacto de Yuki es impresionante y para poder vencerlas de una vez deberían usar cartas algo sucias, pero a esto a ella no le gustaría, así que no lo hará. Alisa le pregunta entonces qué harán, mientras que Kuse le dice que manipularían a Yuki y a Yano como también a Nanao, de modo que ella le pregunta a qué se refiere, pero son interrumpidos por la mesera que les traía sus pedidos, así que después de comer, ella le daba su regalo y al abrirlo, Kuse se sorprende pues es una taza que se usa en pareja. Nuestra prota le dice que captó el significado y le dice que ya tiene la suya en casa y la ha usado, lo que lo pone algo nervioso y nota que se pone más directa cuando lo ve nervioso, pero le pregunta cuál sería su reacción si le dijera algo así. Luego de varios días, Kuse se encuentra en el salón del consejo con los demás, esperando a ser llamados para la reunión de padres y profesores de la entrega de los exámenes, donde todos se terminan yendo hasta que Kuse sale a buscar a su abuelo, que al salir lo ve vestido de blanco, lo cual lo extraña, por lo que le pregunta por qué se vino así, ya que parece un traficante. Minutos después, estaban esperando a que los llamara el profesor hasta que sale nuestra protagonista y su madre, lo cual los sorprende, pero su abuelo estaba loco por las cosas de Rusia, así que trata de interactuar con nuestra prota. Kuse lo detiene para disculparse con ella y con su madre por el comportamiento de su abuelo, aunque la madre de Alisa le pregunta si él es el famoso Kuse, ya que Alisa se la pasa hablando mucho sobre él y él deslumbra cuando lo menciona, agregando que era muy educado, algo que lo asombra, pero su abuelo se escapa y se pone frente a Alisa, preguntándole si se quiere unir a la familia casándose con su nieto Kuse. Esto lo avergüenza, pero él le dice que ya deben entrar, por lo que se despiden y se retiran, mientras que la madre de Alisa le preguntaba si pensaba casarse con Kuse. Después de la reunión, Kuse sale del salón con su abuelo y se topa con Yuki y su madre Yumi, quien aún le hace sentir odio por parte de Kuse, ya que todavía le sigue esquivando la mirada, como lo comenzó a hacer desde que era pequeño. Al siguiente día, Kuse tiene un sueño donde recuerda cómo fue su infancia con su madre, ya que lo presionaban para ser el perfecto gracias a su talento y como poco a poco sus expectativas eran más grandes que sus habilidades, por lo que lo fueron presionando más, aunque se despierta con un fuerte dolor de cabeza, por lo que decide no ir al colegio ya que se resfrió y al cabo de algunas horas alguien le toca la puerta y al abrir se encuentra con Alisa, quien le dice que le trajo unas pastillas ya que Yuki las mandó. Además le dijo que él se encontraba enfermo, por lo que le pregunta si podía pasar. Kuse le dice que no es necesario ya que podría darle las pastillas e irse, pero nuestra protagonista le dice que Yuki le pidió que lo cuidara, aunque dice en ruso que eso último no era verdad, lo cual lo sorprende ya que pensó que su hermana era quien la envió por sus gustos raros de anime. Así que pasados unos segundos estaban en la habitación de Kuse, donde él le dice que no debería ponerse nerviosa. Nuestra protagonista le reprocha que no lo estaba, agregando en ruso que eso es nuevo para ella y además olía bastante a chicle,
chico, avergonzándolo un poco, aunque ella le daba dos opciones de platillos especiales para prepararle. Kuse pide el primero, pero nuestra protagonista le dice que se demoraría 4 horas, así que debería ser paciente, de modo que no le queda de otra y decide que le dé el segundo plato, por lo que ella le pide permiso para usar su cocina, así que decide empezar con la receta, percatándose de que esta estaba utilizando la taza que le dio, y minutos más tarde ella le lleva la comida junto con un par de pastillas. Así que después de comer, Kuse le agradece y le dice que estaba delicioso, pero nuestra protagonista le pregunta por sus padres. El chico le comenta que su padre estaba trabajando y que no hay ninguna madre, por lo que son una familia monoparental, algo que la asombra, pero agrega que se acostaría a dormir, así que podría irse cuando ella quisiera, aunque nuestra prota le contesta que se quedaría en su sala estudiando, ya que va a cuidar de él. Después de algunas horas, Kuse se levanta pensando que Alisa ya se había marchado, pero al abrir la puerta de su habitación encuentra a Alisa y a Yano portando un traje de sirvienta, donde esta última le dice que se recargue sobre ella para que no ocurra un accidente. Kuse le dice que debería tener cuidado por cómo se apega, ya que puede empezar algo equivocado, mientras que nuestra protagonista le dice que debe dejar de decir estas cosas y le pide a Yano que suelte a Kuse. Ella le responde que debería cuidar del señor y lo que estaba haciendo era parte de una sirvienta. Alisa le dice que ella es la sirviente de Yuki y no de Kuse, mientras que a Yano le dice que la señorita le pidió que se encargara de él, así que ella podría irse hacia su casa a descansar, ya que lo necesitaría para mañana. Kuse se extraña al oír esto, así que le pregunta a Yano qué es lo que iba a suceder mañana. Alisa lo interviene y dice que solo tendrían clases y nada más, despidiéndose de él de un modo que lo hizo sentir algo raro. Luego de unos minutos, a Yano le dice que Alisa le dejó una lista de comida, por lo que se le da junto con las pastas, y así que él come y se deleita con el gran platillo que le dejó, por lo que luego de comer se va hacia su cuarto diciendo que le dio algo de sueño por comer tanto. A Yano se ofrece a bañarlo o limpiarlo, pero él se niega completamente, de modo que ella sigue insistiendo, pero el chico le dice que se vaya a la casa de Yuki y descanse, agregando que se lo estaba ordenando. Al siguiente día se levanta y se da cuenta de que nuevamente durmió demasiado, por lo que al salir de su cuarto encuentra a Yano limpiando su casa, así que ella le dice que se alegra de verlo mejor, pero por su bien debería tomar este día con calma, agregando que debería sentarse en lo que ella le hace el desayuno para darle también su medicina, por lo que luego de unos minutos ella le daba la comida, pero entonces a Kuse le entra un sentimiento extraño, por lo que le pide a Yano que le muestre la caja de los medicamentos y esta no le responde, algo que lo hace sospechar aún más hasta que ella le da la caja, dándose cuenta de que el sueño extremo que tenía era efecto de la medicina y fue Yuki quien se las dio a Alisa, de modo que decide levantarse para el colegio y a Yano le dice que debería quedarse ya que de todos modos era tarde, pero unos minutos después llega hasta el colegio donde todos se van, pero encuentra a Alisa en el salón sola, así que le pregunta qué fue lo que pasó. Ella se impresiona de verlo, pero solo le dice que echó a perder todo el esfuerzo que le hizo, ya que cometió un error, así que le comienza a contar que todo empezó desde ayer en la tarde, donde Yuki la comenzó a provocar para ir a la radio del colegio con una trampa, pero al día siguiente al llegar Yuki se disculpó con ella ya que la hizo sentir mal. Además le dijo que ella tenía la presión de su familia ya que su hermano prodigio murió, dejando las expectativas en ella y dejándola vulnerable al momento de hablar. Pero cuando inició la transmisión la volvió a atacar, perdiendo la ventaja que tenían, y ella agrega que se odia porque no supo mantenerse firme en esta situación y como no le pudo responder con la cabeza en alto porque quiere ser presidenta. Pero en este momento Kuse la interrumpe y le dice que debería levantar la cabeza, arrodillándose mientras le dice que quizás sus motivos no sean tan nobles como los de ella, pero no los necesita, porque si lo olvidó, ella es encantadora tal y como es, por lo que no debería envidiarle nada a Yuki y se nota el esfuerzo que hace por todo lo que quiere, agregando que se lo asegura, y Alisa se ríe y le dice que lo hizo como si se le declarara, pero le agradece ya que la motivó, mostrándole la verdad y consiguiendo calmarla, mientras que Kuse sonríe por la jugada que hizo su hermana, pero le iba a contar que Yuki le mintió respecto a la muerte de su hermano, aunque se ve interrumpido por Nanao y Sayaka, que entran a disculparse y agradecerles por su acto de bondad y compasión, por lo que ahora se encuentran en deuda, por lo que entonces declara su derrota para que su legitimidad suba, pero Kuse la detiene diciéndole que si los quiere apoyar lo puede hacer todo de otro modo, ya que como miembro del consejo estudiantil no puede permitir que ella dé ese anuncio en la ceremonia. La chica le pregunta de qué modo los podría ayudar y minutos después ella les dice que lo hará, pero aún sigue creyendo que hace mejor pareja con Yuki. Kuse le dice que él escogió a Alisa
Alisa por alguna razón y ya va mirando cuál es, agregando que eso es lo que puede hacer Alisa, algo que la sorprende, diciéndole que ahora ya las pueden vencer. La chica le pregunta a qué se refiere si se suponía que buscaba un empate, pero él dice que esto era de forma pacífica, aunque como ellas atacaron primero, ahora tienen todo el derecho de destruirlas y eso es lo que harán. Unos días más tarde, Kuse y Alisa se encuentran en la sala donde se llevaría a cabo la ceremonia, practicando para no tener ningún error y ganarle completamente a Yuki y a Yano, pero se ven interrumpidos por estas últimas, quienes le preguntan si estaban practicando para el día de mañana. Ellos responden que sí, pero Kuse le pregunta si ya hicieron su trabajo. Yuki responde que sí, pero Kuse la comienza a desmentir, haciendo que su verdadera parte, un tanto loca y despiadada, diciéndole a Alisa que no se preocupe, que ella es así, pero nuestra protagonista le pregunta si su amistad no se vería afectada por esto. Yuki responde que no, de modo que Alisa le dice que le dio tiempo para pensar cuando le preguntó por qué quería presidir en el colegio y mañana le daría la respuesta. Yuki le dice que su honestidad y franqueza es algo que la hace destacar de los demás, pero Kuse interviene en la conversación diciéndole a Yuki que se alegra que nada de esto haya interferido en su amistad, pero esta última le responde que la forma en la que lo dijo suena como si hubiera sido traicionado, por lo que le pregunta si estaba enojado. Kuse responde que no, pero tiene una extraña sensación, ya que atacar el punto más débil de tu rival es lo más obvio, pero lo que siente ahora lo puede describir como si su perro lo mordiera siendo su dueño y lo quisiera acariciar para después castigarlo por lo que hizo, para que entonces no lo vuelva a hacer nunca más, poniendo el ambiente con mucha tensión, agregando que si muerde más le vale clavar bien los dientes, poniendo nerviosa a Yuki aunque no lo demuestre. Pero en ese momento Kensaki entra al salón junto con su pareja y Masha, y al encontrarlos les dice que repasarían el evento una última vez para mañana, decidiendo quiénes pasarían primero a la candidatura y quiénes después, por lo que terminan acordando que se decidiría lanzando una moneda y sería Masha quien lo haga. Kuse dice que si acertan irían de primeras y si no, Yuki decidiría, de modo que Masha tira la moneda y después de que la atrapa le pregunta a Alisa qué escoge. Sin titubear, nuestra protagonista responde que Kara, pero salió lo contrario, así que sería Yuki quien elija los puestos, pero ella estaba pensando estratégicamente qué lugar le favorecería más, ya que su hermano estaba completamente a la ofensiva, aunque a fin de cuentas decide ir de primeras, ya que así el público tendría su idea más presente. Al siguiente día, el director da comienzo a las presentaciones del colegio, donde pasa primero Kensaki, luego su pareja Masha y siguiente Yuki, quien empieza presentándose como Jiki Sou, la vocera del colegio, quien quiere presidir para presidenta en segundo año, con su objetivo de escuchar al alumnado, dando a conocer sugerencias y hacerlas verdad, junto con la ayuda de un buzón de sugerencias, ya que se tenía establecido pero nadie lo usaba, aunque ella daba las sugerencias que dejaban ahí por la radio, de modo que cuando sea presidenta se encargaría de hacer sus deseos realidad, como alargar o acortar los festivales de verano, modificar las fiestas de Halloween, Navidad y entre otras actividades, pero cuando suba al mando hará que se oigan, ya que ese buzón había sido olvidado por la ocupación del consejo con sus propios asuntos o por el exceso de tareas de su cargo, de modo que ella brindaría un sitio personal y específico que sea el encargado de escuchar a los estudiantes y compartir sus sugerencias a los demás, retirándose, y le daba paso a su compañera Ayano, quien entra a elogiarla, mientras que Kuse estaba pensando que supo hacer su discurso, ya que habló de varias cosas pero no de ninguna en concreto, aunque le pregunta a Alisa cómo se encuentra y si estaba bien. Nuestra protagonista le responde que sí, pero él le pregunta si recuerda cómo se llama esta parte de la ceremonia. Ella dice que se llama presentación, por lo que él añade que eso es lo que es y la presentarán, harían que la conozca, y después de que se retira Yano, el público comienza a aplaudir bastante y elogiando su gran humor y su comprensividad, pero cuando pasa Alisa todos seguían hablando, por lo que comienza ella a hablar, pero habla en ruso, dejando a todos los demás en silencio y desconcertados, mientras que nuestra prota recuerda que Kuse le dijo que si se quedaban de segundas debería hacer que el público perdiera el enfoque del discurso de Yuki, por lo que empezar hablando en ruso haría que se callaran y que se olvidaran de todo lo que escucharon, dejándolos como los candidatos más sobresalientes, aunque después de decir varias cosas en ruso, Alisa se detiene un momento y se disculpa diciendo que por los nervios había hablado en ruso, presentándose como Alisa Kujo, la tesorera del colegio y quien quiere presidir en el colegio, por lo que les describirá un poco su visión, comenzando con su historia que llegó desde hace un año a esta institución, por lo que sabe que tiene muchas cosas por aprender, pero quiere que ellos la guíen y formen a la presidenta que cree que se merece y que necesitan, ya que si ponen ojo en ella podrían detallar que es buena para ellos, siendo una persona que trabaja más que todos los demás y siempre lleva la cabeza en alto, aunque a veces quiere hacer todo sola y perfecto, pues aprendía de sus errores, como pudieron evidenciar el año pasado, haciendo que su salón ganara el concurso de verano, pero claro,
claro, no fue ella sola, sino que todo su equipo, y eso es lo que quiere cuando sea presidente, no formar una jerarquía de poder, sino un equipo formidable que se ayuda mutuamente, retirándose del escenario con una gran oleada de aplausos que la sorprenden, dándole paso a Kuse, quien al entrar al escenario suelta un chiste de sí mismo y comienza a hablar con tranquilidad del por qué no fue compañero de Yuki y se alió con Alisa, mostrando cuál es la visión del presidente que se necesita, siendo alguien con carisma para atraer a los demás, preguntándoles qué les pareció el discurso de Alisa, ya que a él le pareció un poco raro, pero fue sentido y honesto. Una prueba de esto es la entrada que él le dijo que hablara en ruso, por lo que ya se tiene la iniciativa de confiar en ella, agregando que no solo el voto de una persona basta, pero como primera movida ingresa a Suyaki y Nanao al consejo, ya que buscan la integridad del alumnado entre sí mismo, mostrando que los que una vez fueron enemigos trabajarían juntos, así que pasaban al frente junto con Alisa para despedirse. Así que mientras reciben los aplausos, Kuse le dice a Alisa que esos aplausos los consiguió ella, y minutos más tarde se despiden de Sayaka y Nanao, mientras que Yuki le dice a Yano que aceptó esta derrota, pero todavía no había terminado. Luego de algunas horas, Kuse va a mirar los resultados de los exámenes, pero quedó en el puesto 33, por lo que nuestra prota le pregunta si estaba insatisfecho con sus resultados. Él lo niega y le pregunta por su apuesta. Nuestra protagonista le dice que ya tiene algo en mente, sorprendiéndolo, pero él le pide que ya que se lanzaron como pareja, sería mejor que ella lo llamara con más cariño para demostrarle su cercanía. Algo que los pone nerviosos a ambos, pero aceptan. Y luego de salir del colegio, Kuse se queda de pie y Alisa sigue caminando, pero él la llama y le dice que como ya empezaron las vacaciones, Yuki y Ayano estarían practicando todo el tiempo para vencerlos, por lo que él piensa que deberían seguir viéndose igualmente, mientras desvía la mirada con algo de vergüenza, pero nuestra protagonista se acerca a él y le pide que la mire en ruso, cosa que lo hace reaccionar, y al mirarla, nuestra protagonista le dice que ella estaría encantada de hacerlo.